Pieter van der Meer de Walcheren, el hombre que eligió a Dios sobre el mundo. Pieter nació en Middelburg, Países Bajos, en 1880, en una familia protestante, noble, de educación rigurosa y espíritu disciplinado. Pero el joven Pieter no se conformó con el horizonte gris de la moral burguesa, ni con la fe domesticada de su entorno. Desde muy joven sintió el vacío, ese desgarro existencial que atraviesa a los que no aceptan las explicaciones cómodas del mundo moderno. En lugar de ahogarse en el hedonismo o resignarse al tedio elegante del intelectual liberal, buscó. Y esa búsqueda lo llevó a Francia, el corazón del espíritu europeo, desgarrado entre la fe caída y la modernidad triunfante. Ahí conoció a Huysmans, Claudel, Peggy, y a través de ellos una fe que no era una doctrina seca, sino un fuego que quema y transforma. En 1908, tras una lucha interior intensa, se convierte al catolicismo en París. Pero no lo hace como gesto social ni por impulso emocional. Su conversión es un acto de ruptura ontológica. Renuncia a la lógica protestante del mérito individual a la idolatría moderna del yo, al progreso, que reduce al hombre a engranaje productivo o consumidor narcotizado. Van der Meer entrega su alma a un Dios que exige totalidad. Su obra no es vasta en número, pero sí es densidad espiritual. La Route de Dieu, o El Camino de Dios, es quizás su obra más conocida. Ahí narra su conversión no como un relato piadoso, sino como una tragedia y un renacimiento. El texto es existencial, confesional, con ecos de San Agustín y Pascal. Es la lucha del alma moderna contra el caos, el orgullo, el desarraigo y la voluntad de poder. Escribió también ensayos, poesía y crónicas, todos marcados por una misma línea: el anhelo de lo eterno en un mundo que ha hecho de la transitoriedad su religión. Van der Meer de Walcheren fue enemigo de la secularización del espíritu, del humanismo sin Dios, del arte sin verdad. Rechazó tanto el romanticismo banal como el racionalismo estéril. Su catolicismo es místico, crudo, real. No es sentimentalismo, sino hambre de absoluto. Además de escribir, fue un puente cultural, traduciendo y difundiendo autores católicos, franceses y alemanes. Fue amigo íntimo de Paul Claudel y de Joris Karl Huysmans y colaboró con la revista de Gemeinschaft, desde donde intentó revitalizar el espíritu católico en una Europa que se desmoronaba entre guerras, tecnología y nihilismo. El legado de Pieter van der Meer de Walcheren murió en 1970, casi ignorado por la cultura oficial. ¿Por qué? Porque su vida es un acto de denuncia contra el mundo moderno. No participó en ninguna revolución política, pero su sola existencia fue una revolución espiritual. Mientras todos buscaban reconciliar el cristianismo con el progreso, él eligió el escándalo de la cruz. No transó con la modernidad, la acusó y se apartó de ella. Su legado es incómodo, no puede ser absorbido ni por la derecha tecnócrata ni por la izquierda secular. Es un hombre fuera del tiempo, un testigo, un exiliado que nunca quiso volver. Pieter van der Meer de Walcheren y los exiliados del mundo. Leon Black, Huysmans y Claudel. Pieter van der Walcheren forma parte de una estirpe rara y cada vez más olvidada: los desertores del mundo moderno, los místicos de la derrota, los escritores que prefirieron la cruz al confort, el fuego al consenso, la santidad al éxito literario. Su vida y su obra no se entienden sin su vinculación profunda con ese pequeño coro de almas en pena que gritaban a principios del siglo XX contra la estupidez triunfante: Leon Black, Joris Karl Huysmans y Paul Claudel. Leon Black y Van der Meer
Mantuvieron un fuerte vínculo espiritual, a quien Pieter consideró a Leon Blas un gran profeta en una tierra devastada. Blas, ese mendigo ingrato que vivía en la miseria y escribía con sangre, era para Van de Mer de Walcheren la voz de la verdad en una época prostituida. Lo leyó con devoción, lo defendió y como él entendió que la literatura no sirve si no tiembla ante lo sagrado. Blas no le ofrecía consuelo, sino juicio. No escribía para adornar bibliotecas, sino para romperlas. Van de Mer de Walcheren encontró en él un hermano en el dolor, una figura abrazada por el absoluto, un cristiano que no jugaba la piedad, sino que vivía como si el juicio final estuviera ocurriendo ahora. Ambos crean que el sufrimiento es el único lenguaje que el mundo moderno ya no entiende. ¿Qué los unía a todos estos escritores? Blas, Huysmans, Claudel, Van der Meer. Compartieron una certeza. El mundo moderno es un crimen metafísico. No creen que la política pudiera salvar al hombre. No confiaban en la ciencia como redentora. Rechazaban el liberalismo por su vacío, el socialismo por su materialismo y el capitalismo por su idolatría. No eran nostálgicos del pasado, sino conjuradores del misterio, testigos del escándalo de la encarnación. No eran escritores piadosos, eran místicos armados, almas torturadas por el silencio de Dios en un mundo que solo quiere ruido. Hoy nadie enseña este tipo de escritores. Son tóxicos para el sistema. No sirven para educar, ni para sostener estados. No encajan en la tibieza de los conversos domesticados, ni en la trivialidad de la espiritualidad pop. Pero ahí están, como puertas selladas, que solo los verdaderamente desesperados se atreven a abrir. Van de Ver, como Blas, entienden que el precio de la verdad es el destierro, y lo pagó. Las obras principales de Pieter Van de Ver de Walcheren, que no fue un autor prolífico ni popular, porque su obra es profundamente espiritual, testimonial y radical. Podemos hablar de sus obras como La Route de Dieu, El Camino de Dios, que es una obra representativa, un relato de conversión. Es una travesía interior que recuerda las confesiones de San Agustín. Mis horas perdidas, que es otra obra más introspectiva, compuesta por ensayos breves y reflexiones. Van de Ver fue también un difusor de la literatura católica francesa, traduciendo y comentando a Blas, Claudel y Huysmans para el público neerlandés. Tiene varias obras, varios ensayos, uno de los más conocidos, La nostalgia de Dios, Hombres y Dios, La hora de Dios, ensayos auténticos que se medita sobre la soledad del cristiano auténtico, el absurdo del intelectual moderno y la traición de la Iglesia cuando busca agradar el mundo. También reflexiona sobre la historia, el arte y la literatura desde una visión completamente católica y antimoderna.